Hola, hola, hola hispanófilos e hispanófilas, bienvenidos al próximo episodio de Süleymanoğlu Habla, el podcast que grabó para practicar español. Soy Süleymanoğlu. En episodios anteriores leímos las biografías de Carlos IV y Fernando VII. Por mi cuenta estaba leyendo unos artículos sobre José I Bonaparte y me confundí. No entendía qué había ocurrido exactamente con el trono español. Así que para aclararlo, hoy vamos a leer un artículo que trata sobre quién tenía derecho a la corona española después de que Carlos IV y Fernando VII renunciaron al trono en Bayona en 1808. Con Fernando prisionero en Francia, varios Borbones europeos, como el rey de Nápoles y la infanta Carlota Joaquina, intentaron reclamar el trono para sí mismos, sin éxito. Espero que os ayude tanto a vosotros como a mí. Y ahora vamos por el artículo. Quiero notar que en las últimas páginas del artículo hay notas que no voy a leer en el video, pero voy a compartir el enlace y con el enlace vosotros podéis leer las notas también en vuestro propio tiempo. Ahora empezamos. Aspiraciones a la corona española tras las abdicaciones de Bayona. Aspirations to the Spanish crown after the abdications of Bayonne. Aspiración a la corona de España après les abdications de Bayonne. Emilio La Parra. El 5 de mayo de 1808, Carlos IV renunció formalmente en Bayona a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Al día siguiente lo hizo Fernando VII, quien había sido proclamado rey de España el 19 de marzo anterior. Acto seguido, ambos se trasladaron sin ofrecer resistencia a la residencia fijada a cada uno por Napoleón. Carlos IV, la reina María Luisa y su tercer hijo varón, el infante Francisco de Paula, al palacio de Compiègne, luego se mudaron a Marsella y más tarde a Roma, donde falleció el monarca en 1819, y Fernando VII al Château de Valencia. Allí vivió acompañado de su hermano Carlos María Isidro y su tío Don Antonio durante los 6 años de la guerra librada entre los españoles y Napoleón. La familia real española aceptó en Bayona el pacto imperial, basado en el principio de que la fuerza militar, política y diplomática otorgaba soberanía en España al emperador francés. Lo mismo hicieron las instituciones españolas, en particular el Consejo de Castilla, según Artola, pieza fundamental del gobierno de la monarquía, pero no la mayor parte de los españoles. Estos reaccionaron formando juntas en ciudades y provincias. Las primeras decisiones de estas nuevas autoridades fueron la declaración de guerra a Napoleón y la proclamación de Fernando VII como único rey de España. Es decir, rechazaron la dinastía Napoleón impuesta por los acuerdos de Bayona. Esta fue la causa fundamental del estallido de la guerra. No fue esta la única consecuencia de los acuerdos de Bayona. Las renuncias de la Casa Real Española generaron un estado de notable confusión en torno a la suerte de la corona española, lo cual impulsó a los Borbones europeos no sometidos personalmente al control directo de Napoleón a presentar sus derechos a la sucesión. En las páginas que siguen nos centraremos en ello. Durante los primeros meses,
Todo dio a entender que Napoleón sería el vencedor en la guerra librada en la península ibérica, de modo que pareció muy improbable la vuelta de la Casa de Borbón al trono de España. Esta impresión no fue exclusiva de los llamados afrancesados o josefinos, es decir, los españoles que aceptaron la legalidad de Bayona. Algunos de quienes rechazaron esta legalidad pensaron lo mismo. Conocemos un caso, aunque debido a las escasas investigaciones sobre este asunto, no sabemos si fue único o hubo alguno más. Un desconocido que firmó con las iniciales FMDSJ propuso a la Junta Central el ofrecimiento de la corona de España al Gran Duque Constantino de Rusia, hermano del zar Alejandro I. Partiendo de la premisa de que resultaba imposible la vuelta al trono de Fernando VII y su familia, pues Napoleón se había propuesto eliminarlos. Argumentaba que los españoles debían tomar como principio fundamental de conducta el clásico Salus Populi Suprema Lex Esto, del que infería el siguiente corolario. La presente guerra no puede entenderse como defensa de los derechos de familia y, en cualquier caso, puesto que esos derechos se establecieron para el bien del pueblo, no sería propio perjudicar al pueblo por conservar, sin esperanza, tales derechos, pues la suprema ley sería sacrificada en obsequio de una particular y, lo que es peor, sin fruto alguno. Era preciso, por tanto, buscar un nuevo monarca. Al autor del texto le parecía el más apropiado el gran duque Constantino, quien lógicamente contaría con el apoyo de Rusia y sería aceptado por Inglaterra y también por los españoles. Incluso, afirmó Fernando, nuestro adorado, lo bendecirá, pues su principal satisfacción debe ser que España no sea subyugada por el ladrón. En 1808 pareció claro que si Napoleón ganaba la guerra, el rey de España sería su hermano José, pero si la perdiera, no quedaría completamente resuelto, al menos en teoría, el problema de la titularidad de la corona de España. Los patriotas, esto es, los que luchaban contra Napoleón, no tenían dudas sobre el derecho exclusivo de Fernando VII, en cuyo nombre se habían alzado en armas contra el francés, pero quedaba en el aire la cuestión de la legalidad de la abdicación de Carlos IV, efectuada en Aranjuez el 19 de marzo, abdicación denunciada enseguida por el propio monarca, alegando que la había hecho contra su voluntad. De aquí derivó un grave dilema que los españoles de la época no desearon plantearse en serio. Tampoco, que yo sepa, lo han hecho los historiadores. Si la abdicación de Aranjuez había sido forzada y carecía de validez, el rey de España durante las negociaciones de Bayona era Carlos IV, de modo que si la guerra invalidaba lo acordado en esta ciudad, solo él mantenía el derecho a ocupar el trono. Este asunto preocupó sobremanera a Fernando VII mientras vivió su padre. Napoleón, por su parte, lo manejó a su conveniencia y solo reconoció rey a Fernando al final del conflicto, cuando en situación extrema se vio obligado a entenderse con él en diciembre de 1813, dando paso a la firma de un acuerdo bilateral conocido como Tratado de Valencia. Aunque Carlos IV no hizo nada por mantener sus derechos, incluso a comienzos del exilio confesó a Godoy que tenía asumida la pérdida de la corona. Durante los 6 años de la guerra no se disipó por completo en Europa la idea de que él era el legítimo soberano de España. Persona bien informada como Juan Antonio Llorente anota en su Historia de la Revolución Española que en el verano de 1813
Durante las conversaciones para la paz general en el continente, muchos que leyeron en las gacetas públicas las condiciones que se proponían por base de la futura paz general pensaron que Carlos IV reinaría en España segunda vez porque los soberanos aliados en Europa no tomaban interés personal por Fernando VII, importándoles únicamente la dinastía, y por otra parte no parecía verosímil que Napoleón le prefiriese a su padre, mediante la declaración hecha en 1808 de haber sido nula por violencia indirecta y miedo, justo la renuncia de Carlos IV. En este extracto hay unas frases arcaicas, pero no importa, continuamos. La observación de Llorente recoge los puntos esenciales en torno al titular de la corona española. La opinión de los soberanos de Europa, escasamente favorable a Fernando VII, algo similar ocurrió respecto a Luis XVIII. La notable confusión sobre la persona que debía ocupar el trono español y la fuerza de la adhesión de los patriotas españoles a Fernando VII, de quien habían construido una imagen positiva completamente irreal, mítica. Tras su renuncia en Bayona, el derecho de Fernando a ocupar el trono derivaba únicamente de la voluntad popular. De ahí que el pronunciamiento sin reservas de los patriotas españoles a favor de este monarca presentara un serio inconveniente para las cortes europeas. En rigor, no era rey de España por derecho sucesorio. Su padre todavía vivía e, insistamos, había denunciado su abdicación, sino únicamente porque así lo habían declarado las juntas, organismos que, por su origen y su carácter de poderes locales, levantaron sospechas en muchos lugares, sobre todo en Inglaterra. A mayor abundamiento, la Constitución elaborada en 1812 por las Cortes de Cádiz, una asamblea revolucionaria similar en varios aspectos a la Convención francesa, formalizó, basándose de nuevo en el argumento de la voluntad nacional, el derecho de Fernando VII a ocupar el trono. Ni las juntas ni la Constitución eran del agrado de los monarcas europeos. Esta circunstancia suscitó un serio problema al final de la guerra, pues de acuerdo con la legalidad de la España patriota, la que había luchado contra Napoleón y despertado la admiración de muchos europeos, Fernando VII solo podía volver a reinar si juraba la Constitución revolucionaria de 1812. El problema se resolvió, como es bien sabido, eliminando la Constitución, operación en la que se emplearon a fondo Fernando VII y su entorno y a la que no fue ajeno el duque de Wellington. Más tarde, en 1823, tras haberse restablecido de nuevo en España el sistema político basado en la Constitución de 1812, el legitimismo europeo recurrirá a la fuerza militar, la expedición francesa de los 100.000 hijos de San Luis, para eliminar por segunda vez la Constitución de 1812 y devolver a Fernando VII todas sus facultades. En 1814 y 1823, pues los aires contrarrevolucionarios europeos resultaron sumamente favorables para Fernando VII, ya que evitaron que fuera rey constitucional, como habían deseado muchos españoles. Aparte de factores relacionados con la situación político-social de España, en ese proceso quedó patente la debilidad negociadora de las autoridades constitucionales españolas, debido a su falta de autonomía y al desbarajuste de la diplomacia española ocasionado por la guerra. La instalación de José en el trono español despertó pocas simpatías en Europa. En Madrid,
Quedó una escasa representación diplomática y solo en París contaba con un representante con el título de embajador. Por otra parte, la ocupación de buena parte de Europa por Napoleón tampoco favoreció el reconocimiento de Fernando VII. Aunque las autoridades patriotas españolas intentaron firmar un tratado con el Imperio Austriaco y a punto estuvieron de lograrlo en 1809, las relaciones con Viena no se formalizaron hasta 1814. Constantinopla no reconoció a José ni a Fernando y, a pesar de los esfuerzos desplegados, tampoco lo hicieron los Estados Unidos y Suecia. En el tratado bilateral con este último país no se incluyó un artículo específico relativo al reconocimiento de Fernando VII para evitar hacer lo mismo con Bernadotte, a quien oficialmente ignoraba Inglaterra. Por su parte, el zar Alejandro I, cuya figura gozaba estos años de un considerable prestigio en los medios diplomáticos, tuvo una postura confusa. Reconocía a José, pero permitió la presencia en San Petersburgo de un representante de los sublevados sin otorgarle rango de embajador. Primero lo fue Antonio Colombi y, tras su muerte en 1811, C.A. Bermúdez. Solo en 1812, tras la ruptura del zar con Napoleón, se formalizó un tratado hispano-ruso, el de Veliki Luki, el 20 de julio, por el que Rusia reconoció a Fernando VII y la Constitución. Entonces se procedió al nombramiento de embajadores por España Eusebio Bardacci y por Rusia Dmitry Tatishev. Evidentemente, otro fue el caso de Inglaterra, que por el tratado formalizado con España en enero de 1809 se comprometió a no reconocer otro rey de España que a Fernando VII. Al desbarajuste de la diplomacia española durante los años de la guerra contribuyeron en buena medida, además de los factores señalados, la desaparición de la administración del antiguo régimen. Este hecho supuso la desarticulación o descomposición de las representaciones diplomáticas en el exterior y la circunstancia de que la mayoría del personal diplomático español destinado en Europa prestará en un primer momento juramento a José I. En realidad, ninguno de los dos gobiernos españoles pudo actuar de forma autónoma durante los años de la guerra. José I todo lo hizo a través de Francia, mientras que los patriotas se sirvieron de Inglaterra, país al que las juntas de Asturias, Galicia y Sevilla se apresuraron a enviar representantes nada más comenzar el conflicto bélico. Ejemplo elocuente de la ausencia de autonomía de la diplomacia española fue la considerable dificultad para la firma del mencionado tratado con Rusia, el cual no se concluyó, como se acaba de decir, hasta que Inglaterra formalizó sus relaciones con ese imperio. Si en unas ocasiones el obstáculo fue Inglaterra, en otras lo fue el Imperio francés. Federico Guillermo III de Prusia, por ejemplo, deseó disponer de embajador en Madrid, pero Napoleón lo impidió porque no estuvo dispuesto a que en ese país se recibieran directamente, sin la intermediación imperial, noticias sobre la suerte de las armas francesas en la península ibérica. Aspiraciones de los Borbones de Francia y Nápoles. Sumida la diplomacia española en este estado de debilidad, los Borbones europeos se apresuraron a hacer valer sus derechos a la corona de España en cuanto se conocieron las abdicaciones de Bayona. En julio de 1808, aprovechando la estancia en Londres de los enviados por las juntas de Asturias, Sevilla y Galicia, se presentó ante ellos el conde de Blacas con la reclamación para el conde de Provenza,
el futuro Luis XVIII, de su derecho al trono de España. En la misma ocasión, el conde de Castelcicala, embajador en Londres del rey de Nápoles Sicilia, presentó una nota con idéntica pretensión a favor de su soberano Fernando IV, redactada a juicio del conde de Toreno en términos poco atentos, pues daba a entender que Nápoles no reconocía la autoridad de las juntas españolas. A uno y otro se les respondió negativamente. Como dijeron los enviados de Sevilla, nuestras instrucciones no se extendían a los puntos que solicitaban. Luis XVIII no insistió en esta materia, pero Fernando IV de Nápoles no abandonó sus pretensiones y decidió pasar al terreno de los hechos, escudándose en que la Junta de Sevilla había realizado un llamamiento a la familia real napolitana para que uno de sus miembros integrara la regencia española en ausencia de Fernando VII. La gestión en realidad no procedía de la Junta, sino del conde de Montijo y de un grupo de aristócratas articulado en torno a él. El gobierno napolitano solicitó a la Armada Británica que facilitara el traslado a España de un príncipe de aquella familia real. El 28 de julio de 1808, el ministro británico del War Office, Castlereagh, ordenó al vicealmirante Collingwood, comandante de la flota británica en el Mediterráneo, que para evitar tanto como sea posible una aparente interferencia en los asuntos internos de España, no se pronunciara sobre las pretensiones de la Casa de Nápoles, pero no cerró la puerta al posible traslado del príncipe, siempre que se hiciera con muchas precauciones. Si las autoridades españolas solicitasen al almirante inglés que aparejase un barco para trasladar de Sicilia a España al príncipe heredero de Nápoles, está autorizado a hacerlo. Está autorizado a hacerlo. Pero antes debe indicar que sería más conveniente que esto lo hiciera un barco español. Pero si le insisten, debe dejar claro que Inglaterra se limita a jugar un papel ejecutivo y deben enviar a Sicilia comisionados españoles para transmitir los deseos de la nación al príncipe heredero de Nápoles y trasladarlo a España. De España no salió ninguna iniciativa oficial al respecto. Inglaterra, por su parte, trataba de protegerse ante posibles contratiempos, pero en realidad había prometido su apoyo a la corte de Nápoles para colocar a uno de sus príncipes en la futura regencia española. Amparada en esto, la corte siciliana envió a España al príncipe Leopoldo, segundo hijo varón del rey Fernando IV, de 18 años de edad, acompañado por el duque de Orleans, quien había ido a Nápoles para solicitar la mano de la princesa María Amalia, hija del soberano napolitano. Ambos partieron de Palermo a finales de julio y arribaron a Gibraltar el 9 de agosto, pero incumpliendo las promesas formuladas por los británicos al rey de Nápoles, el gobernador del Peñón, Dalrymple, impidió la circulación de los papeles de que eran portadores, entre ellos una proclama del rey de Nápoles en que se declaraba legítimo heredero de los monarcas que habían renunciado en Bayona y se mostraba seguro de que, frente al despótico gobierno de un usurpador, los españoles preferirían el de un Borbón. El príncipe Leopoldo no pudo pasar a España y permaneció en Gibraltar hasta noviembre de 1808, en que regresó a Sicilia. El duque de Orleans se trasladó a Inglaterra. Tras el fracaso de esta operación,
el asunto de Nápoles quedó relegado a un segundo plano. Volvió a la actualidad en noviembre de 1810, cuando el embajador de esa corte presentó a las Cortes de Cádiz una memoria defendiendo el derecho a la sucesión a la corona de España de Francisco Don David, no sé, príncipe heredero de Nápoles, casado con la infanta María Isabel, hermana menor de Fernando VII. Con esta actuación, el embajador napolitano respondía a las gestiones realizadas en idéntico sentido por su homólogo de Portugal en favor de la infanta Carlota Joaquina. Ambos embajadores plantearon con ello el problema de la ley sálica establecida en España en 1713 por Felipe V, que concedía preferencia a los varones en la sucesión a la corona, mientras que para favorecer a su candidato varón, Nápoles se fundamentaba en la vigencia de la ley. Portugal, por el contrario, para sustentar el derecho de sucesión de una mujer, aludía a que dicha ley había sido derogada en las Cortes de 1789. Como iremos viendo en estas páginas, la referencia a la ley sálica en uno u otro sentido será una constante en los años sucesivos y constituirá un serio problema para las autoridades constitucionales españolas. Proyectos de la infanta Carlota Joaquina. Desde el instante en que Napoleón colocó en el trono español a su hermano José, la infanta Carlota Joaquina, hermana mayor de Fernando VII, se percató del rechazo de que era objeto la dinastía francesa en los territorios americanos y de la fidelidad declarada en todas partes al cautivo Fernando VII. Mujer inteligente y con amplias aspiraciones políticas, intentó aprovechar las posibilidades que todo ello le deparaba y enseguida desplegó una intensa actividad para hacer valer sus derechos a la corona española. Conseguir este reconocimiento era la base para cumplir un magno proyecto consistente en reunir los territorios de América del Sur para gobernarlos como regente en nombre del rey de España. Con este objeto publicó el 19 de agosto de 1808 una proclama de la princesa de Brasil, infanta de España, regenta de Portugal, dirigida a los leales y fieles vasallos del rey católico de las Españas e Indias, sin consignar el nombre de este rey, con el expreso deseo de que se propagase, de la misma forma y modo como hasta aquí han circulado las órdenes de mi augusto padre, formalidades estas que resultan muy indicativas de sus intenciones. En este texto, la infanta juzgaba nulas las sesiones de Bayona y se declaraba depositaria de los derechos a la corona española mientras estuvieran sometidos por Napoleón, quienes lo tenían con preferencia a ella. Carlota Joaquina se consideraba suficientemente autorizada y obligada a ejercer las veces de mi augusto padre y real familia de España existentes en Europa, y se hacía depositaria de esos derechos para restituirlos al real representante de la misma augusta familia que exista o pueda existir independiente en la época de la paz general. Evidentemente, a su juicio, ese real representante bien pudiera ser ella misma, pero Carlota Joaquina fue más lejos y atribuyéndose una potestad de la que carecía, instó a las autoridades españolas en América a continuar la recta administración de justicia con acuerdo a las leyes, las que cuidaréis y celaréis se mantengan ilesas y en su vigor y observancia,
cuidando muy particularmente de la tranquilidad pública y defensa de estos dominios, los americanos, hasta que mi muy amado primo el infante don Pedro Carlos u otra persona llegue entre vosotros para arreglar los asuntos de gobierno de esos dominios durante la desgraciada situación de mis muy amados padres, hermanos y tío. Esta proclama estuvo acompañada de otro texto, cuyo largo título declara suficientemente su contenido. Justa reclamación que los representantes de la Casa Real de España, doña Carlota Joaquina de Borbón, princesa de Portugal y Brasil, y don Pedro Carlos de Borbón y Braganza, infanta de España, hacen a su Alteza Real el príncipe regente de Portugal para que se digne atender, proteger y conservar los sagrados derechos que su augusta casa tiene al trono de las Españas e Indias, y que el emperador de los franceses, por medio de una abdicación o renuncia ejecutada por la violencia más atroz y detestable, acaba de arrancar de las manos del rey don Carlos IV y de sus altezas reales el príncipe de Asturias e infantes don Carlos y don Antonio. ¿Qué título? El objeto de este escrito, en el que de nuevo se considera a Carlos IV rey de España, se refiere a Fernando como príncipe de Asturias, era recabar la protección del regente de Portugal, don Joao, para conservar los derechos a la corona española de Carlota Joaquina y de Pedro Carlos y, con el concurso de los británicos, impedir a los franceses que con sus ejércitos practiquen en América las mismas violencias y subversiones que cometieron sobre casi toda la extensión de la Europa. Los dos firmantes de la proclama expresaban retóricamente su convencimiento de que tal paso merecería la aprobación del rey de las dos Sicilias y de las demás personas interesadas en la materia, y confiaban asimismo en que su proceder recibiría la aprobación de los miembros de su familia entonces cautivos, esto es Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio. Don Joao afirmó en su respuesta positiva que al llegar a Brasil denunció el proceder de las autoridades españolas por permitir la entrada de tropas francesas en España, pero nunca perdió la esperanza de luchar juntos contra Napoleón, y proseguía. Ahora juzgo como... no sé qué es esto. V-A-R. V-V-A-A-R-R. Que ha llegado el tiempo de esta unión para obrar contra un enemigo común, y espero que de concierto con mis aliados, entre los cuales debe entrar la Sicilia, podremos poner una barrera a la extensión de las conquistas que contra nosotros pueda intentar la Francia. El infante Pedro Carlos, a su vez, publicó un manifiesto en términos muy parecidos al de Carlota Joaquina, a quien se refería como mi muy querida prima. Pero entre ambos textos existía una importante diferencia. El infante defendía la preferencia de los varones en la sucesión a la corona. Tras las abdicaciones de Bayona, decía, se debía conservar el derecho de antelación y preferencia que pertenece a los individuos de mi real familia, incluida la de mi muy amado tío, rey de Nápoles y de las dos Sicilias, según el orden de sucesión prefixado por las leyes fundamentales de la monarquía española, hasta que la divina providencia se sirva a restituir a su antiguo estado a los individuos de mi real familia de España, a quienes profesamos el mejor y primer derecho. Como perfectamente vio Julián María Rubio, la proclama de Pedro Carlos
no cuadraba con los deseos de Carlota Joaquina. En realidad, fue una maniobra del entorno de Don Joao para contrarrestar los planes de la infanta con quien mantenía desde años antes pésimas relaciones. Ello no fue óbice para que Carlota Joaquina desplegara una gran actividad para difundir su manifiesto, que envió, junto con una gran cantidad de cartas, a las autoridades españolas en América y a personalidades diversas. Al mismo tiempo, sus agentes mantuvieron conversaciones con prohombres americanos, algunos de los cuales, como Manuel Belgrano, futuro héroe de la independencia argentina, acogieron inicialmente su proyecto con buenos ojos. En esta operación, la infanta contó con el apoyo incondicional de Sidney Smith, comandante de las tropas inglesas en Brasil, pero no con el del gobierno británico, antes al contrario. Su embajador en Río de Janeiro, Lord Strangford, fue uno de los más férreos enemigos del plan americano de Carlota Joaquina, ya que podía abocar a la unión de los dos reinos ibéricos, algo inconcebible para Inglaterra. Asimismo, resultaron determinantes el rechazo de la Junta de Buenos Aires, la reticencia de las autoridades peninsulares españolas ante la formación de juntas en América y, por supuesto, su rechazo de los planes de la infanta, pues los derechos que alegaba ésta a la corona no habían sido reconocidos por el gobierno español. A finales de agosto de 1809, llegó a Río de Janeiro el marqués de Casairujo con instrucciones de la Junta Central de impedir el viaje de la infanta a cualquiera de las posesiones españolas y el 20 de septiembre de 1810 la regencia de España envió unas instrucciones reservadas a Elío, nombrado virrey del Río de la Plata, ordenándole se desentendiera de toda proposición proveniente de la hermana de Fernando VII. Fracasado el proyecto americano, la infanta centró sus miras en la península. Su objetivo consistió en cumplir la vieja aspiración de ver reconocido su derecho a la sucesión al trono español y obtener además la presidencia de la regencia española. Tales aspiraciones no podían ser satisfechas sin resolver previamente dos graves cuestiones: la derogación de la ley sálica y la composición de la regencia. En este segundo caso, había que determinar si de ella podían formar parte personas reales. En torno a estos dos asuntos se desarrolló un amplio debate, primero en el seno de la Junta Central y más tarde en las Cortes de Cádiz. La Central consultó al Consejo Reunido de España e Indias sobre la ley sálica y aunque éste sugirió la publicación de una pragmática suprimiéndola para así dar cumplimiento a lo acordado por las Cortes de 1789 y dictaminó que era de rigurosa justicia declarar a Carlota Joaquina sucesora a la corona y urgente la constitución de una regencia presidida por la infanta, la Junta nada decidió y pasó estas cuestiones a las Cortes Generales ya convocadas. Carlota Joaquina no cejó en su empeño y desde Brasil envió cartas solicitando la defensa de sus derechos a personajes muy influyentes, entre otros Florida Blanca, Jovellanos y Francisco Saavedra, a militares, a diputados de las Cortes y, según su secretario José Presas, a todos los superiores generales de las órdenes religiosas de España.
Varios diputados a Cortes, todos ellos del sector antiliberal, entonces llamado servil, propusieron en diferentes ocasiones el nombramiento como regente de la infanta. Aparentemente, el asunto se zanjó el 1 de enero de 1812, cuando, tras un largo debate, las Cortes aprobaron por 93 votos contra 33 la siguiente proposición presentada el día anterior por Argüelles, que durante la ausencia del señor don Fernando VII no pueda estar al frente de la regencia ninguna persona real. Pero la infanta prosiguió en sus gestiones y logró que las Cortes reconocieran su derecho a la sucesión de la corona española. El 18 de marzo de 1812, un decreto de las Cortes excluía de la sucesión a los infantes don Francisco de Paula y María Luisa, ex reina de Etruria, ambos hijos de Carlos IV, y establecía, en consecuencia, a falta del infante don Carlos María y su descendencia legítima, entrará a suceder en la corona la infanta doña Carlota Joaquina, princesa del Brasil, y su descendencia también legítima, y a falta de esta, la infanta doña María Isabel, princesa heredera de las dos Sicilias. Carlota Joaquina vio finalmente colmada una de sus aspiraciones, pero fracasó en su intento de presidir la regencia española, lo cual hubiera tenido importantes consecuencias políticas, pues de acuerdo con los planteamientos de la infanta, podría haber sido un paso hacia la unión de España y Portugal. Conclusión. Salvo el cardenal y arzobispo de Toledo Luis de Borbón, hijo del infante don Luis, hermano de Carlos III, ninguna persona de la familia real formó parte de las 4 regencias nombradas por las Cortes de Cádiz. A pesar de las renuncias de Bayona y de su asombrosa sumisión a Napoleón durante su ausencia, el rey de España siguió siendo Fernando VII, porque esa era la voluntad de la nación, como reza el primer decreto emanado de las Cortes de Cádiz, fechado el 24 de septiembre de 1810, día de la inauguración de esa legislatura. Las aspiraciones de los Borbones de otros reinos estaban condenadas al fracaso, debido fundamentalmente a la oposición de los liberales, porque, según ellos, esas aspiraciones chocaban con la decisión de la nación y porque entendían que la primacía en la dirección de la política correspondía a las Cortes y no al Ejecutivo desempeñado por la regencia. Por las mismas razones, pero en sentido contrario, los diputados realistas o serviles desearon colocar a una persona real al frente de la regencia. Por otra parte, Inglaterra fue partidaria de la formación en España de una regencia unipersonal representada por una persona del más alto rango, preferiblemente relacionada con la Casa Real Española, pero se halló ante el grave problema de que esa regencia podía coadyuvar a la eventualidad de una futura unión de España con otro reino, fuera Nápoles o Portugal, cosa que no le interesaba, sobre todo en el segundo caso por la cuestión de América. De ahí que por más promesas que los diplomáticos británicos dejaran caer a napolitanos y portugueses, nunca hubo un apoyo decidido a sus aspiraciones. Las abdicaciones de Bayona, pues, tuvieron consecuencias que sobrepasan el plano de la disputa entre la dinastía Napoleón y la rama Borbón española. Además de ser el factor de poder
Además de ser el factor esencial desencadenante de la guerra en España, esas abdicaciones produjeron un vacío de poder en España que facilitó el proceso revolucionario. A la vez, generaron una notable confusión sobre el derecho a la sucesión a la corona española, que tuvo apreciables repercusiones en Europa. Las nuevas autoridades españolas se mantuvieron firmes en el mantenimiento de Fernando VII como rey de España. No permitieron la participación en el poder ejecutivo de otras personas reales y excluyeron definitivamente a Carlos IV, a pesar de las discutibles circunstancias en que se produjo su primera abdicación el 19 de marzo de 1808. Pero la capacidad de actuación de esas autoridades en el plano internacional estuvo muy limitada y quedó mediatizada en todo momento por la diplomacia británica. Cuando llegó la paz, todo contribuyó a la pérdida de influencia de la monarquía española y mermó posibilidades, asimismo, a los constitucionales para defender el sistema político construido por las Cortes de Cádiz. Y terminamos aquí. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo. Chao.